El proceso emprendedor, de la idea de negocio a la empresa que quiero. La creación de una empresa resulta esencialmente de la combinación de dos factores, una persona o equipo de personas y una idea de negocio. Es sabido que no en todos los casos las personas definen la idea de negocio a desarrollar, pero lo que indudablemente sí hacen es decidir desarrollarla. A partir de esta situación se da inicio a lo que denominamos el proceso emprendedor. Por lo general, existen diversas razones por las cuales las personas deciden crear empresas, algunas de las más comunes son: se está desempleado, existe la necesidad de independencia económica o de mejorar sus ingresos, no hay satisfacción con el trabajo que actualmente se realiza, existe el deseo de emular a un familiar, amigo o conocido, reto personal o autorrealización. Si usted se siente identificado con alguna de las razones comentadas, entonces conviene que piense seriamente la idea de emprender alguna actividad empresarial propia. De esta manera, no solamente estará usted ante la posibilidad de mejorar los niveles de satisfacción personal, sino que además posiblemente estará contribuyendo con otros, directa o indirectamente, a que participen en el proceso de creación de riqueza y bienestar común. Esto último es precisamente lo que en nuestro país se requiere y cada vez con mayor urgencia, más y mejores empresarios, razón por la cual cualquier iniciativa que usted se proponga y materialice, será al mismo tiempo un extraordinario aporte a la sociedad en que vivimos. ¿Qué es una empresa? Desde un punto de vista general, toda empresa supone, ante todo, el grado de compromiso que necesariamente asume un individuo para realizar una obra de trascendencia, para lo cual será necesario conformar una empresa, es decir, un sistema sociotécnico que se plantea satisfacer unas necesidades de la sociedad, de unos clientes y usuarios, de sus trabajadores y de sus accionistas. Para lo anterior transforma insumos en productos. Asimismo, es capaz de desarrollar una estrategia de competitividad en el tiempo, en un medio ambiente cambiante, en relación con el mercado nacional e internacional. En el primer caso es posible mencionar el caso de José, quien se propone ayudar a los llamados niños de la calle proveyéndoles de alimento, educación, salud y un entorno afectivo acorde con su desarrollo personal de forma que a futuro sean personas de bien. En el segundo caso, podríamos estar ante el caso de Pedro, que se propone fabricar zapatos deportivos para niños de 5 a 12 años a un precio económico, para ser comercializados dentro del área metropolitana de Caracas. Esto no excluye la posibilidad de que Pedro tenga la intención a futuro de apoyar la obra de Juan con donaciones de pares de zapatos para los niños de la calle. Fijémonos que en los ejemplos anteriores se persiguen objetivos o propósitos distintos, pero tienen en común que exigen dedicación, compromiso, recursos, financieros y no financieros, un nivel de planificación y sobre todo una estrategia para que sea una actividad perdurable en el tiempo. Por ello, emprender es diferente a tener espíritu de aventura. Cuando se desea crear una empresa, es importante que sepamos que se trata de una actividad ante la cual tendremos que asumir el rol protagónico y al mismo tiempo una gran responsabilidad ante otros, bien porque sean estos clientes, trabajadores, instituciones o porque se trate de los accionistas. Esto nos permite abordar un asunto importante: no todo lo que comienza siendo negocio, termina siendo una empresa. Es posible que logremos identificar actividades generadoras de beneficio económico, que no exigen desarrollar un sistema organizativo perdurable, es decir, que ofrecen poca estabilidad en el tiempo. En el próximo punto veremos mejor en qué consiste esta diferencia. El negocio como punto de partida de lo que será una empresa. En líneas generales podemos decir que toda empresa comenzó siendo una idea. Sin embargo, esta idea debió tener unas características que permitieron o hicieron posible la creación de la empresa. Una de las principales características de las ideas que terminaron convirtiéndose en empresas es que realmente representaban la posibilidad de iniciar un negocio perdurable. Esto significa que existen casos en los que un negocio tiene una vida finita en razón de una circunstancia. Un ejemplo de ello es, en algún sentido, las modas, cuando vemos que un acontecimiento excepcional pasa a ser de interés público y se convierte en un tema de referencia. Comercializar ciertos bienes o servicios bajo situaciones de escasez también puede representar un interesante negocio para un momento específico. Un ejemplo de esto es dedicarse a la importación de determinado producto que no se pueda fabricar nacionalmente por dificultades de acceso a la materia prima, tal y como puede ocurrir con productos derivados del plástico, o por barreras tecnológicos, importar componentes electrónicos.
Es posible crear y sostener una empresa a partir de los ejemplos antes señalados, solo en el caso de encontrar una forma de asegurar que se convierta en una actividad sistemática. ¿Será posible responder afirmativamente a esta pregunta? Recordemos que, si las condiciones que abren paso a la oportunidad cambian, es probable que a partir de ese momento deje de serlo. Tal vez por este motivo tan solo sería un negocio ocasional, y no una empresa. En los ejemplos citados, podemos ver que el factor moda amerita tomar en cuenta el problema de la temporalidad, lo que hoy gusta, mañana ya es obsoleto. En el caso de dificultades de acceso a materia prima, habría que analizar si obedece a una situación coyuntural, condiciones especiales de momento que pueden cambiar fácilmente, o a condiciones estructurales, deben ocurrir muchas cosas para superar la situación actual. Tal vez en este segundo caso puede ser factible pensar en desarrollar el negocio como empresa. Asimismo, en el caso de las barreras tecnológicas, en general se denomina así a la dificultad de desarrollar y acceder a la tecnología por razones tales como elevados costos, ausencia de condiciones para actividades de investigación y desarrollo, indisponibilidad del recurso humano calificado para su manejo, entre otros. Conviene efectuar un análisis de las condiciones que harán posible o no, y a qué plazo, la superación de este escollo. De estas cosas dependerá si es posible y conveniente desarrollar este negocio como empresa. Rápidamente podemos deducir entonces que la condición de negocio, en su acepción de compra-venta, en principio, solo genera beneficios para quienes lo ponen en práctica, para lo cual fundamentalmente se realizan dos operaciones básicas que son ofrecer. Acá se incluyen las acciones de producir o comprar bienes terminados para su posterior comercialización, como en efecto ocurre en el ejemplo anterior de importar productos plásticos, lo que se necesita y cobrar por lo vendido. Pero, si se quiere construir una empresa deberá velarse por su sostenibilidad en el tiempo. Pero veamos a continuación un ejemplo de lo que comenzó siendo un negocio para terminar en una exitosa empresa. Caso de ejemplo, probablemente cuando a ZC y los socios que le acompañaron, se les ocurrió la idea de ponerse a fabricar churros. Comenzaron por analizar si efectivamente existía un atractivo número de consumidores interesados en el producto, es decir, en términos técnicos determinar si había mercado. Una vez demostrado que, si existía mercado, es muy probable que se hayan formulado la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que aquellos a quienes les guste comer churros se interesen en el que nosotros vamos a ofrecer? Y seguramente luego de varios análisis y pruebas decidieron probar un concepto de elaboración de churros que resultase atractivo para un tipo de consumidor sofisticado en sus gustos, pero ganado para el consumo de un producto tradicional como este. Ahora bien, las primeras ventas sirvieron para demostrar que sí era negocio. Probado el producto y desarrollado el concepto, lo demás es historia. Hoy en día alrededor de este emprendimiento, tenemos a la que quizás sea la experiencia empresarial de mayor éxito en Venezuela bajo el ya famoso formato de franquicias. En la actualidad, la empresa ha llegado incluso a tener presencia en varios países, lo que ha obligado a su directiva a ampliar su capacidad y estructura organizacional, estandarizar sus operaciones desarrollando un saber como específico y buscar continuamente la excelencia en su gestión. Lo que interesa destacar del ejemplo anterior es que la empresa se puede considerar y organizar como tal, una vez se demuestra en la práctica que existe negocio perdurable, no ocasional, para lo que estamos pensando. Tengamos en cuenta que para que estemos interesados en convertir una actividad en empresa, ésta debe producirnos algún tipo de utilidad, interés o provecho en el tiempo. Luego que esto se prueba, es muy posible que nos animemos a darle mayor cuerpo a la actividad convirtiéndola en negocio a través de una empresa. En términos evolutivos, las actividades del negocio son las que aparecen primero y si éste se desarrolla apropiadamente en alguna etapa del proceso surge la necesidad de establecer un conjunto de actividades de apoyo y definir la empresa. De tal manera que, si usted desea crear una empresa, lo primero que debe analizar es si existe mercado, clientes y competidores, para la idea que está considerando, en otras palabras, si es un negocio perdurable. Desde luego que esto no es fácil de determinar, sobre todo porque en algunos casos depende de la complejidad del sector o de lo innovadora que resulte la idea de negocio. No es lo mismo saber si hay personas interesadas en un producto nunca antes visto en el mercado, que otro con propiedades novedosas, pero ya conocido. Por tal motivo, advertimos que será importante que usted ponga en práctica su imaginación, creatividad, conocimiento e interés enfocadas en aquellas cosas que considere pueden llegar a ser su empresa.
Las ideas de negocio como punto de partida. ¿Cómo identificar una idea de negocio que resulte exitosa? ¿Qué cosas debieran ser analizadas para ello? Es muy probable que una persona interesada en crear una empresa se haga estas preguntas, y a este respecto es prudente advertir que no existe una sola respuesta posible a cada uno de estos planteamientos. En la práctica, es posible que podamos apreciar casos en los que se ha producido la identificación de una idea de negocio, como consecuencia de una serie de hechos que hasta parecieran ser absolutamente fortuitos. Si estamos de acuerdo en que toda empresa comenzó siendo una idea de negocio, entonces la generación de las ideas de negocio resulta esencial como primer paso. Aún en los casos de empresarios que parecieran haber arribado casi accidentalmente a la identificación de una idea de negocio, si se analiza lo ocurrido es muy probable que se llegue a la conclusión de que se trató de una serie de eventos menos casual de lo que en principio se suponía. Dicho de otro modo, las ideas de negocio son la consecuencia de emplear imaginación, creatividad, conocimiento e interés, enfocados lógicamente en el objetivo de crear una empresa. ¿Qué es una idea de negocio? Detengámonos por un momento y pensemos en lo siguiente: ¿cuántas veces hemos imaginado que creamos una empresa? Es probable que no lo hayamos meditado antes, pero seguramente podemos concluir que efectivamente han sido varias las ocasiones en que nos hemos paseado por en todos los casos algunas ideas que tal vez pudieran ser consideradas como posibles negocios. O todavía mejor, quizás ya tengamos pensado el tipo de negocio que nos gustaría desarrollar. En ese caso, este video debe aportarle algunos criterios para su evaluación. Si lo anterior no es su caso, podríamos reflexionar esta otra pregunta: ¿alguna vez ha hecho o pensado en hacer algo que bien podría terminar siendo una empresa? Si la respuesta continúa siendo no, entonces alégrese porque este material también está pensado para usted. Una definición más rigurosa sería definir la idea de negocio como la conjunción de la percepción de una necesidad cuya satisfacción es valorada por unos clientes potenciales, y la posibilidad de proponer un producto que la satisfaga en unas condiciones que permitan obtener beneficios para sus promotores. En estos tiempos, un servicio de mensajería para empresas pequeñas, profesionales independientes, abogados, médicos, arquitectos, diseñadores y consultores, que ofrezca seguridad, rapidez y un precio razonable, es un ejemplo de lo que podría ser una idea de negocio. Lo que podemos apreciar en esta idea de negocio es que el grado de especialización es cada vez más notoria en estos momentos en los que además las empresas e individuos necesitan ahorrar costos, o simplemente transformar costos fijos en variables, lo que explica que prescinden de los servicios de un mensajero propio, por el costo que representa, para subcontratar el servicio solo cuando se necesite. En esa misma dirección, otra idea de negocio eventualmente puede ser un servicio de transporte privado para adolescentes. Hoy en día la comodidad y la seguridad son factores especialmente valorados por un segmento de la sociedad venezolana para quienes contar con un servicio que le permita a los padres dormir tranquilos o al menos permanecer en casa con la seguridad de que su hijo llegará de la fiesta a la hora acordada, seguramente no deja de ser un alivio y al mismo tiempo una razón por la cual estarán dispuestos a pagar por este servicio. Desde luego, esta es una idea de negocio que requiere diseñar un sistema altamente confiable por el objetivo que se propone. Otra situación ocurre con desarrollar el concepto del carrito de golfeados para centros comerciales. Acá sin duda estamos partiendo del reciente éxito que han tenido bajo este formato la venta de otros alimentos muy típicos como son la chicha, la cocada, los churros o más recientemente las cachapas. La mejora en la presentación de un producto tradicional en ocasiones puede ser una idea de negocio atractiva para consumidores más exigentes o que valoran la innovación en este sentido. Algunas ideas de negocio también pueden ser un hotel para mascotas que supere el tradicional concepto del servicio de las veterinarias, una agencia de viajes programados en la que puedas planificar y ahorrar en función del sitio y época en la que interese viajar, un servicio de reparaciones del hogar, electricidad y plomería, con la posibilidad de abonar en forma de prepago, algún plan de remodelación o restauración de fachadas e interiores. Un centro de formación de empleadas domésticas que permita además ofrecer a domicilio servicio profesional de limpieza para el hogar, que incluya además la posibilidad de disponer de los productos e implementos de limpieza que se necesiten o desee el cliente. Como vemos, en la mayoría de los casos se trata de cosas que ya existen, pero que podrían ser mejoradas en el concepto. Esto es algo fundamental,
Todo lo que pensemos como idea de negocio debe permitir explotar un atractivo creando un nuevo valor para el cliente a quien va dirigido. En este sentido, no es posible pensar en ideas de lo que puede ser negocio sin tomar en cuenta la necesidad y potencial interés de los clientes en el producto que se ha considerado, tomando en cuenta también lo que actualmente ofrece la competencia directa, aquella que ofrece lo mismo que yo, o indirecta, aquella que ofrece algo que puede sustituir lo que yo ofrezco. La primera conclusión es que existen muchas ideas de negocio cuando se analiza el mercado en función de clientes, con necesidades, competidores, con productos y usted, con su oferta. Esta situación exige que la idea de un nuevo negocio deba ser valorada por los clientes, diferenciada positivamente de los competidores y atractiva para el que la desea desarrollar. Por todo esto, una idea de negocio amerita definir ¿cuál es el producto que se está pensando ofrecer? ¿Para quién está pensado? ¿Para qué? En términos de necesidad y utilidad. ¿Cómo producir o generar lo que ofrezco? ¿Por qué los clientes lo preferirán? Que sugiera de forma general la manera de lograr la ventaja o diferencia respecto a lo ya existente. Veamos algunos ejemplos de lo que puede no resultar hoy día una idea de negocio. A comienzos de la década de los 90, en Venezuela el parque automotor comenzó a sufrir modificaciones importantes. El auge de los vehículos compactos y la incorporación de varios países asiáticos a la producción de automóviles generó oportunidades interesantes en cuanto a la posibilidad de adquirir vehículos económicos y de adecuada calidad, que posteriormente fueron empleados como taxi en la ciudad. La característica más resaltante, estaban todos pintados de blanco con franjas amarillas al costado. En ese momento, representó una excelente idea de negocio comprar un vehículo para alistarlo en cualquier línea de taxi. La vistosidad del nuevo taxi permitía apreciar con claridad cómo los clientes de este tipo de servicio ya no dudaban al momento de solicitarlo, de hecho, parecía un lujo económicamente accesible para toda persona con ingresos moderados. Pero hoy en día esta situación ha cambiado debido a que se ha renovado significativamente el parque automotor, dejando sin efecto lo que inicialmente fue novedad a un extremo que lo que existe es una feroz competencia, que prácticamente ha terminado por resultar nada atractiva a esta idea de negocio. A menos que se consiga un tipo de especialización o nicho de mercado, hace tiempo que dejó de ser una idea de negocio tener un taxi de modelo reciente y color blanco. En este caso, tan solo era cuestión de tiempo para que el negocio perdiera el encanto tal y como se previó en un comienzo. Pero pueden existir otros factores que determinan si una idea es o no negocio, es el caso de la cultura. Por ejemplo, en un país como España es un poco difícil imaginar la proliferación de venta ambulante de alimentos. El ritual de comer tranquila y cómodamente no permite imaginar a alguien comiendo en plena calle, de pie y a pleno sol de verano. Por el contrario, tampoco sería sencillo que en Venezuela se fabrique para consumo masivo un tipo de vino para ser tomado durante el almuerzo, ya que por más bueno que resulte, en nuestro país la cultura del vino se reserva solo para ocasiones muy especiales. En ambos casos, no son buenas ideas de negocio, pero este tipo de factores culturales también se pueden apreciar dentro del mismo país, entre regiones. Mientras que en el estado Mérida, región andina, lugar de importante valor turístico y recreativo, se ha desarrollado a nivel de exquisitez la elaboración y venta de helados de los más variados y diferentes sabores exóticos, aguacate, caraota, etc. Tal vez en Distrito Metropolitano de Caracas, región capital, este concepto tenga éxito tan solo si se descubre una localización con fuerte afluencia turística. Son muchos los factores que finalmente pueden incidir en el fracaso de una idea de negocio. Además del cultural existen otros factores como, por ejemplo, las condiciones medioambientales, temperatura, pluviosidad, etc. Cultivar pinos canadienses para venderles en la época navideña probablemente acarrea serias dificultades técnicas por el tipo de suelo, humedad, etc. Razones de peso que obligarían en el mejor de los casos a efectuar una inversión considerable para reproducir el hábitat de este tipo de árbol. La consecuencia de esto será un elevado costo para un mercado de tamaño reducido que tal vez no compensaría la relación ingresos-egresos. Las condiciones tecnológicas también representan una variable que determina si se está o no ante una idea de negocio. Volvamos al caso del ejemplo del pino canadiense. Quizás ni siquiera sea posible preservar las características físicas y orgánicas de la composición mineral del suelo en el que crecen estos árboles.
Otro ejemplo más cotidiano lo tendríamos en la industria de la electrónica. Decidir producir componentes electrónicos microchips para computadoras en Venezuela requeriría de una cuantiosa inversión en el desarrollo de alta tecnología si se pretende competir incluso localmente en precio, calidad e innovación con los productos extranjeros. Son cosas que a simple vista lucen bien complicadas, claro está, lo que no significa que sean imposibles. Atributos de una idea de negocio. Como se puede apreciar en los ejemplos que se han mencionado, son diversas las ideas sobre lo que puede llegar a ser negocio y son varios los factores que pueden determinar cuando estamos ante una idea de negocio. Ahora bien, para que alguna idea que se nos ocurra sea considerada como idea de negocio, deben cumplirse los siguientes atributos. A. Debe estar asociada a una noción de producto, sea este un bien o un servicio. B. Debe haber clientes que tengan la necesidad del producto y valoren su satisfacción. C. Debe ser posible aprovecharla oportunamente. D. Debe generar los ingresos que necesitamos o aspiramos. E. Debe entusiasmarnos. F. Debe representarnos algo hacia lo que podamos comprometernos. G. Debe ser ética y legalmente permitida. Quiere decir entonces que la ausencia de alguno de estos elementos puede comprometer el resultado final y con ello el éxito esperado al momento de decidir desarrollar la idea de negocio. Recuerde lo dicho antes, emprender una idea de negocio es algo diferente al espíritu de aventura, por tanto, será necesario invertir tiempo y energías en ello, así que procure analizar objetivamente si su idea cumple con los atributos arriba mencionados. ¿Cómo generar ideas de negocio? Algunos ejercicios prácticos. Salir a mirar y escuchar. Luego, analizar. Ante esta pregunta no existe una sola respuesta posible. Un ejercicio de generación de algunas ideas sobre lo que estimamos pudiera llegar a convertirse en negocio nos brinda la oportunidad de pensar en cosas que conocemos, que nos interesan o incluso que nos generan curiosidad, es decir, aquello que efectivamente puede motivarnos. Esta es una condición de partida muy importante si se desea iniciar con buen pie la identificación de ideas de negocio. Pero si aún no se le ha ocurrido ninguna idea de negocio en estos momentos, le proponemos analizar 3 técnicas sencillas para ello, de modo que le sea posible arribar de forma creativa e intuitiva a algunas ideas. Tenemos a bien indicar un paso a paso para la generación de ideas de negocio relacionadas con 3 situaciones. A. Ideas a partir de lo que a cada quien le gusta. B. Ideas a partir de necesidades. Y C. Ideas a partir de la experiencia laboral que se tiene. Veamos cada una de las técnicas mencionadas. 1. Ideas a partir de lo que a cada quien le gusta. 1. Piense en actividades que le gustan o que con cierta frecuencia realiza y disfruta. 2. Ahora piense qué partes de la actividad no son de su agrado, considera que pueden mejorarse o simplemente las modificaría. 3. ¿A cuántas personas le pueden inquietar lo mismo que a usted? 4. Analice si las soluciones que se le ocurren pueden ser ideas de un nuevo método, un nuevo producto, bien o servicio, o un nuevo concepto. 5. ¿Parece una idea de negocio, o por los momentos no? 6. ¿Esta idea solo es aplicable a esta actividad o puede ser aprovechada por otra actividad similar? Caso de ejemplo. Un ejemplo de este ejercicio. Un joven venezolano llegó a su ciudad natal y de residencia, Valencia, Estado Carabobo, procedente de Estados Unidos luego de cursar estudios de posgrado. Como suele ocurrir en estos casos, comenzó a analizar diferentes opciones de empleo. Nada fácil, por cierto. Mientras tanto se dedicaba a lo que siempre había sido su pasión, la práctica del tenis. Ocurrió que un día, estando en plena sesión de entrenamiento, se estropeó su raqueta, no se partió, simplemente perdió tensión por el uso frecuente. La solución era sencilla, alguien debía poder reparar la avería de su raqueta favorita, pero la sorpresa estuvo en que no encontró lugar o persona que dispusiese del equipo para efectuar la corrección de la falla. Después de tanto buscar y no encontrar, se le ocurrió importar un aparato especial para esta tarea que había visto en Estados Unidos, averiguó precios, características y demás detalles, escogió la mejor opción, inversión accesible, realizó la compra y comenzó no solo a reparar su raqueta, sino que aprendió a hacerlo con esmero y aplicando buena técnica. A fin de cuentas el tenis era su pasión, con todas las raquetas de aquellos que practicaban el deporte en esta ciudad y lo mejor, obtenía buenos ingresos por esto. De esa manera le solucionaba un problema a los tenistas, muchos de ellos, sus amigos, y encontró además una actividad que le proporcionaba ingresos.
Fijémonos en la siguiente manera de ver si era una idea de negocio. ¿Cuál producto? Servicio de reparación de mallas para raquetas de tenis. ¿Quién es el cliente potencial? Profesionales y amateurs que practican tenis en la ciudad de Valencia. ¿Cuál es la necesidad? No existía una forma de asegurar el rendimiento de la raqueta en el tiempo ante el desajuste ocasionado por el uso frecuente. ¿Cómo? Adquiriendo un equipo económico y especializado para este servicio, aprender las destrezas para hacerlo y aprender a mercadearlo entre los tenistas. ¿Por qué lo preferirán? En este caso, no existe un competidor directo, lo que no implica que pueda surgir. Si se desea que este negocio pueda perdurar, entonces habrá que pensar en la estrategia para lograr la diferenciación y con ello mantener la preferencia de sus clientes. Esto es un ejemplo sobre cómo surgen ideas de negocio a partir de cosas que nos gustan, hobbies, si tan solo prestamos atención a las necesidades asociadas a la actividad. 2. Ideas a partir de necesidades. 1. Piense en alguna actividad que a usted siempre le ha ocasionado problemas. 2. ¿Cuál es el problema? 3. ¿A cuántas personas conoce usted con el mismo problema? 4. ¿Se puede resolver? ¿De qué manera? Un ejemplo clásico: ir al banco a realizar depósitos o a retirar chequeras, referencias, etc. El problema no es ir al banco, sino soportar las molestias asociadas, colas, restricciones de horario, dificultad para estacionar, etc. Posible solución: un servicio especializado en operaciones bancarias menores, confiable y que cobre comisiones moderadas, podría satisfacer a muchas personas. Evaluemos las razones por las cuales puede ser una idea de negocio. ¿Cuál producto? Servicio ágil y personalizado de diligencias bancarias. ¿Quién es el cliente potencial? Personas para quienes el tiempo es importante, médicos, profesionales independientes, ejecutivos, etc., y para quienes la comodidad es un valor. ¿Cuál es la necesidad? Satisfacer la necesidad de realizar un mejor uso del tiempo en función de actividades de interés o prioritarias. ¿Cómo? Estableciendo una zona geográfica, diseñando un modo de funcionamiento confiable, una logística, motorizado, modo de comunicación expedito, circuito, horarios, etc., que asegure la gestión eficiente de las operaciones a realizar y ofreciendo un precio competitivo. ¿Por qué lo preferirán? Por una comisión a una tarifa competitiva y la confiabilidad en el servicio. 3. Ideas a partir de la experiencia laboral que se tiene. Este ejercicio es sobre todo útil para aquellas personas que actualmente están empleadas, pero tienen interés en trabajar por cuenta propia o para quienes lo estuvieron en algún momento. Desde luego, que en ambos casos para aprovechar el ejercicio se requiere que usted conozca muy bien el negocio en el que se encuentra o en el que tuvo alguna experiencia. ¿Está usted empleado? 1. Piense unos momentos en qué hace la empresa en la que trabaja. ¿Qué hace usted? 2. ¿Qué cosas no funcionan bien en la empresa? No está usted empleado. 1. ¿Qué hacía la empresa en la que usted trabajaba? ¿Qué hacía usted? 2. ¿Qué cosas no funcionaban bien en la empresa? Para ambos casos. 3. ¿Es posible mejorarlas de algún modo? ¿Cómo? 4. ¿La solución puede permitir crear un producto, bien o servicio? 5. ¿Existen personas o empresas que puedan interesarse en esta solución? 6. ¿Esta solución puede ser aplicada en otro tipo de empresa? Hay muchos ejemplos de empresas que han surgido de este tipo de análisis. Es el caso de algunos profesionales que una vez trabajaron por mucho tiempo en una empresa o sector, se dedican luego a la consultoría. Pero existen otros casos menos comunes, como por ejemplo el siguiente. Caso de ejemplo: Juan era un joven estudiante de sociología que un buen día decidió trabajar como encuestador en una empresa que realizaba estudios de mercado y opinión. La formación profesional de Juan, aunado a su esfuerzo, le valió rápidamente un ascenso en la organización del trabajo de campo, en los estudios de mercado. Es el proceso de búsqueda de información a través de la realización de encuestas y de esta forma asumir mayores responsabilidades y conocer más los detalles de la actividad. La empresa tenía por clientes a importantes empresas, lo que significaba que gozaba de cierto prestigio. Sin embargo, Juan pudo ver cómo la empresa pagaba poco y a destiempo a sus empleados, incluyéndolo a él, lo que sin duda le motivó a pensar en crear su propia encuestadora. Analizó la situación y arribó a las siguientes conclusiones. Era posible mejorar la efectividad y la calidad en la recolección de información, a fin de cuentas no solo sabía utilizarlas sino también diseñarlas por su formación.
Podía ofrecerles trabajo a otros compañeros que al igual que él eran estudiantes, bien formados, con ganas de trabajar y con los cuales podía haber una relación más horizontal. Además de la calidad, tal vez podía ofrecer un precio competitivo por estudio. Aunque esto estaba por verse. Finalmente, Juan se puso a trabajar en la idea, planificó, realizó alianzas con 3 socios más, hicieron una primera ronda de selección de personal, adquirieron material y equipos. Cuidaron de no incurrir en excesivos costos administrativos, se dispusieron a ofrecer los servicios a un precio competitivo y finalmente captaron a su primer cliente, un cliente de la empresa en la que Juan trabajaba, ahora su competencia. Existen otras técnicas que permiten encaminarse hacia ideas de negocio como, por ejemplo, observación personal, que viene a ser un poco la idea de darse cuenta de algo más porque se está en la búsqueda que por la casuística. Prestando mayor atención a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de viajar, es probable que aprecie productos o situaciones que son realmente novedosas para usted, porque en su país de origen no ocurren. Esto sucede con mayor frecuencia de lo que uno imagina y se trata de una forma de apreciar conceptos que tal vez serían una novedad posible de ser explotada comercialmente. Publicaciones, revistas especializadas, internet y documentales audiovisuales que normalmente ofrecen información sobre tendencias, nuevos hallazgos, etc. Lógicamente, se debiera tener preferencia en aquellas publicaciones que traten sobre temas afines a las cosas que interesan o se conocen. Por ello, un paso a paso en el uso de esta técnica podría ser: 1. Listar las fuentes de información especializadas que usted conoce. 2. Determinar las áreas de información de su preferencia. 3. Establecer una rutina de búsqueda de información en dichas fuentes, frecuencia, temas específicos, autores específicos, etc. 4. Compilar la información y sus notas en una carpeta. 5. Realizar el ejercicio de definir una idea de negocio a partir de las reflexiones y asuntos analizados. Eventos o ferias en las que se reúnen fabricantes, clientes y demás actores asociados a un determinado sector o actividad económica. Es quizás una forma de ir entrenando el olfato para captar ideas de negocio, o bien evaluar las diferentes propuestas que otros hacen. Escucha la segunda parte, de Identificación de oportunidades de negocio. Te invitamos a darle un like y suscribirse.